disculparme porque no pude hacer la clase, ¿no? Usualmente me avisan cuándo voy a hacer la clase, no me avisaron, entonces no llevé la computadora, estaba en un área que no podía además usar la computadora, ¿no? Entonces, lo siento, chicos, mucho que no haya podido dictar la clase, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar ahora. La clase que vamos a hacer el día de hoy es acerca de emergencias oftalmológicas. La emergencia oftalmológica más frecuente que vamos a ver en una emergencia es la quemadura química. La quemadura química puede ser por álcalis o puede ser por ácidos. Dentro de los álcalis tenemos la lejía, ¿no? El cemento, el yeso, las bolsas de aire en polvo que salen cuando, por ejemplo, eh, salen los airbag cuando hay un choque del carro, ¿no? El amoníaco. Y dentro de los ácidos está el ácido de la batería, el limpiador de piscinas, el vinagre, solventes, detergentes e irritantes. Entonces, cuando ocurre una quemadura química, el tratamiento de esta quemadura debe ser iniciado inmediatamente, haciendo rápidamente la agudeza visual del paciente, ¿no? A menos que haya una sospecha de un trauma ocular a globo abierto. Ahí sí no podemos iniciar el tratamiento de la quemadura inmediatamente, ¿no? Entonces, mientras no haya sospecha de un trauma a globo abierto, iniciamos el tratamiento urgente y rápidamente, antes de iniciar el tratamiento, hacemos la agudeza visual. Entonces, la quemadura química ocurre frecuentemente cuando un líquido o un polvo químico hace contacto con el ojo. Generalmente un líquido salpica la cara, ¿no? Como por ejemplo cuando están limpiando el baño, cuando están limpiando ahora en la pandemia, al principio usábamos tanta lejía, yo me acuerdo que usaba un montón de lejía, nunca en mi vida usé tanta lejía, ¿no? Y hacía a veces una quemadura química en los ojos, ¿no? Por la lejía. No es que me caía directamente, sino que el gas que expedía la lejía por el olor realmente te irritaba el ojo. Entonces, va a depender del agente químico y del tiempo de exposición, ¿no? En la cual va a ocasionar un daño, o sea, su daño potencial de esta quemadura química va a depender del agente químico y del tiempo de exposición de dicho agente. No, es diferente que te caiga una gota que te caiga un chorro. Es diferente que te caiga un chorro que inmediatamente lo lavas, a que te caiga un chorro en la cual no haces ningún lavado y que llegas a una emergencia después de 6 horas. Entonces, la cantidad y el tiempo de exposición es muy importante en el pronóstico de la quemadura química. Entonces, este daño va a variar desde un ojo rojo o una leve irritación hasta incluso puede ir a la ceguera. ¿Cuál es la fisiopatología? Eso ya lo han revisado varias veces en fisio, en medicina interna, ¿no? Los álcalis son agentes, en bioquímica también hacemos esto, ¿no? Los álcalis son agentes lipofílicos y por consiguiente penetran más rápidamente los tejidos que los ácidos. Van a saponificar, ¿no?, las membranas celulares y van a penetrar al estroma de la córnea, destruyendo los proteoglicanos y el colágeno. Entonces, el daño de los tejidos va a secretar enzimas proteolíticas del tejido y con ello mayor daño. O sea, el daño del agente y el daño del propio tejido por las enzimas que va a liberar el propio tejido que se está dañando. Eso ocurre con los álcalis. Con los ácidos son menos perjudiciales que los álcalis. Ellos causan un daño por desnaturalización. Precipitan las proteínas de los tejidos que hacen contacto. Las proteínas coaguladas actúan como barrera para un mayor daño, es como una costra. Entonces, viene el paciente con una quemadura química y nosotros tenemos que iniciar rápidamente un lavado con suero salino y si no hay suero salino, con agua potable, agua de caño, si es que no tenemos ninguna solución.
Entonces tenemos que hacer el lavado profuso previa valoración de la agudeza visual, previa ectoscopía, de que ningún signo nos indique que hay un trauma por globo ocular abierto, es muy importante. Y eso lo hacemos rápidamente observando al paciente, no nos podemos demorar. Entonces, tenemos que lavar con abundante suero salino, tenemos que vertir los párpados, como vemos acá, y lavar bien los fondos de saco. Podemos utilizar una jeringa o podemos conectar también un equipo de venoclisis, y ustedes con eso lo pueden dirigir o lo pueden colocar como está acá en el dibujo. Como vemos, en este dibujo les he colocado a propósito un balde, porque eso quiere decir que tiene que lavarse con abundante solución salina. Tenemos que utilizar una linterna porque tenemos que evaluar los fondos de sacos, si hay algún tejido desnaturalizado que haya quedado producto de la quemadura, si haya costritas que se hayan tejido adherido a la conjuntiva tarsal, porque todo eso se tiene que retirar para que disminuya la profundidad de la quemadura. Entonces, la eversión del párpado lo hemos hecho en el taller, ¿no? Se coloca un hisopo que se coloca a la altura de el pliegue y se jala las pestañas hacia adelante. Entonces se vierte el párpado y así lo podemos examinar. Las quemaduras químicas pueden ocurrir, pueden producir desde un daño leve a un daño importante en la córnea y la superficie ocular. Miren acá, un leve, una hemorragia subconjuntival, hay una leve quemosis, el limbo está rojito, no está blanco. La córnea está transparente, está brillosa. Aquí vemos, miren, una puntata inferior producto de la quemadura. Aquí vemos una desepitelización corneal pequeña y aquí una más grande, pero el limbo se ve que está bueno. No hay isquemia perilímbica, eso es lo importante. En los casos leves, moderados, no hay isquemia perilímbica, pero en los casos severos sí hay isquemia perilímbica. Miren, cómo el limbo está blanco, opaco, ¿sí? ¿Ok? Miren acá, donde aquí la quemadura. Miren el limbo, blanco, opaco. ¿Están viendo lo que estoy señalando? ¿Sí? Sí, doctora, sí se ve. Entonces, miren, miren, la córnea se ha puesto blanca, una quemadura extensa. Miren la córnea totalmente blanca que deja ver a las justas el iris. Aquí una desepitelización con una quemadura con una isquemia importante del limbo. Entonces, las quemaduras severas tienen isquemia limbar. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que valorar nosotros, tenemos que valorar el pronóstico de una quemadura. ¿Y cómo se evalúa? Por el compromiso del limbo. Miren, una quemadura tiene buen pronóstico cuando no hay isquemia limbar. Y una quemadura tiene mal pronóstico cuando tiene mayor de la mitad del limbo comprometido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está dañando las células stem cell y que la mitad de toda la circunferencia va a quedar opaca y las células stem cell se van a morir y por lo tanto la conjuntiva va a cubrir esa zona. Entonces, no hay posibilidad que la córnea esté transparente y por lo tanto el paciente va a la ceguera o tiene una visión subnormal, ¿no? A ver, el tratamiento de las quemaduras químicas, aparte de el lavado que hemos realizado en un primer momento, es manejar el dolor. Los pacientes con una quemadura leve tienen muy poquito dolor, pero las moderadas sí tienen dolor. Entonces tenemos que dar un cicloplégico que paralice el movimiento del cuerpo ciliar 2 o 3 veces al día, ¿no? Va a parar la fotofobia también, ¿no? Y va a disminuir la inflamación que pueda haber en la cámara anterior. Tenemos que lubricar mucho el ojo con lágrimas, tenemos que dar esteroides tópicos si se necesitan, ¿no? Incluso antibióticos tópicos, analgésico bioral y siempre en estos pacientes valorar la presión intraocular porque si está elevada tenemos que dar un agente hipotensor tópico o un agente hipotensor bioral.
En cambio, la quemadura severa es algo realmente más profundo, más difícil manejo. Tenemos que, no solamente suficiente lavado, sino tenemos que debridar el material necrótico que contenga esta sustancia extraña y que, por lo tanto, si se queda, va a aumentar la profundidad de la quemadura. Tenemos que indicar el cicloplégico 2 o 3 veces al día, antibiótico tópico 4 veces al día, asociado a ungüento antibiótico de eritromicina. El esteroide tópico 4 a 9 veces al día, incluso si hay un defecto epitelial, especialmente si hay inflamación de la cámara anterior, tenemos que dar, ¿no? Porque aquí se va a perpetuar la inflamación y el daño tisular. Usualmente se acompaña de presión intraocular elevada, tenemos que dar hipotensores oculares si son necesarios, mucho lubricante sin preservante y romper las adherencias que puedan quedar entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar. Hay que romper las adherencias para que no se forme un simbléfaro. Vemos acá, este es un caso en mi hospital, llegó un paciente que le había caído lejía, miren acá cómo hay isquemia limbar, ¿sí? Miren acá la gran quemadura, la córnea está opaca, ¿no? Entonces tratamos al paciente, miren, tenía, ¿cuánto de limbo hay acá comprometido? No hay la mitad, no, menos, como un cuarto de limbo, menos de un cuarto de la mitad, ¿no? Entonces, se trató al paciente y miren, ¿qué pasa cuando el limbo se muere? Entonces, la conjuntiva avanza hacia la córnea. Entonces, la córnea deja de ser en este sector transparente. ¿Qué hubiera pasado si se comprometía más limbo? La conjuntiva iba a avanzar hacia la mitad de la córnea. Entonces, el paciente queda ciego o con una visión subnormal debido a un problema corneal secundario a la quemadura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un paciente ha tenido una quemadura química importante que no ha sido tratado en forma adecuada o de repente fue tratado en forma adecuada, pero fue tan severa la quemadura que no lo podemos evitar? ¿Qué va a pasar? La córnea va a quedar blanca, opaca. Como va a quedar blanca opaca, la conjuntiva va a venir encima de la córnea, o sea, se va a producir una vascularización de la córnea. Sabemos que la córnea es avascular. ¿Qué va a pasar si la superficie está quemada? Se van a formar adherencias. Entonces, estas adherencias van a hacer que el párpado se jale hacia adentro porque los fondos de saco se contraen. Se achican los fondos de saco, se acortan y jala el párpado hacia adentro. Entonces, las pestañas se van hacia adentro. Entonces, ocurren las malposiciones palpebrales. Entonces, la secuela del leucoma corneal ya no solo se va a deber a la quemadura química, sino también a el daño que está produciendo las pestañas. Debido a esta alteración severa de la superficie ocular, ¿qué pasa? Las células caliciformes también se dañan y ocurre lo que es el ojo seco, ya que sabemos que el moco es una parte importante de la película lagrimal. Van a quedar cicatrices conjuntivales. Y producto de toda esta inflamación intensa, se va a dañar el trabéculo, el humor acuoso se va a seguir formando, pero no va a poder salir, y entonces se sube la presión del ojo y este daña el nervio óptico, ocasionando un glaucoma secundario a una quemadura química. Entonces, miren, toda la cascada que ocurre, ¿no? Producto de una quemadura química severa. El otro cuadro que vamos a ver muy frecuente en la emergencia es el trauma ocular, ¿no? El trauma ocular puede ser con globo abierto o a globo cerrado, ¿no? A globo cerrado puede ser una contusión, o sea, un golpe, o una laceración lamelar, o sea, que no logra romper toda la pared. Por ejemplo, la córnea puede ser una laceración, o la esclera también, pero no llega a romper toda la esclera, por lo tanto, no es a globo abierto, es un trauma a globo cerrado con una laceración lamelar. Pero el trauma a globo abierto sí hay una comunicación con las estructuras internas del ojo y puede ser una laceración o una ruptura. La ruptura es que producto de un trauma ocular romo se produce una ruptura del ojo en las zonas donde
la pared es más delgada fisiológicamente o en zonas donde hay cicatrices por cirugías previas. En cambio, el trauma globo ocular abierto, producto de una laceración, es cuando un cuerpo extraño puntiagudo hace contacto con el ojo. Vamos a revisar. Entonces, el trauma ocular abierto puede ser laceración o ruptura. La ruptura viene una fuerza roma intensa, hace que eleve la presión intraocular dentro del ojo. ¿Y qué va a pasar? Se puede romper el ojo por detrás, o sea, la esclera, por detrás de la inserción de los músculos extraoculares, a nivel del limbo, ¿no? En cicatrices previas que tenga el ojo, puede haber una desinserción del iris, un sangrado del cuerpo ciliar, una hemorragia vítrea, incluso hasta desprendimiento de retina puede haber por un intenso trauma ocular contuso a globo cerrado, ¿no? Entonces, se va a producir la herida. ¿Cómo va a ser la herida? La herida va a tener bordes desiguales y estrellados, es importante, ¿no? Irregulares. Y este tipo de golpe crea una desestructuración intraocular importante, ¿ya? Esto es lo que ocurre en el trauma ocular abierto por ruptura. O sea, yo digo, paciente tiene un trauma ocular abierto, 2 puntos, ruptura del globo ocular, ¿no? Ya sé que ha sido producto de un trauma. De repente el paciente se levantó, los abuelitos se levantan. Ahora, como han estado en pandemia tanto tiempo inactivos, han aumentado un montón las fracturas de cadera, pero también se levantan y como no pueden caminar bien, caen sobre el respaldar de la cama y con esa bola redonda se golpean el ojo. Entonces ocurre un trauma ocular, ¿no? Un trauma ocular que por el mecanismo es un objeto romo y dependiendo de la fuerza de ese trauma, el globo se puede romper o no. Si no se rompe, es un trauma ocular contuso. Y si se rompe, es un trauma ocular abierto con ruptura del globo ocular, que es diferente a laceración. En cambio, la laceración es diferente. Tenemos el ojo y se va a exponer a un objeto puntiagudo a gran velocidad. Viene hacia el ojo, toca el ojo y se va del ojo. ¿Okay? Entonces, el objeto, ¿qué va a hacer? Va a perforar el ojo, ¿no? Llega y se va. Realmente produce lesiones en la pared, ¿no? En la pared y alrededor del ingreso de este cuerpo extraño. Entonces pueden ser penetración, perforación o cuerpo extraño intraocular. ¿Qué es la penetración? Viene el cuerpo extraño, hace contacto con el ojo y se cae, sale del ojo. Es una penetración de la pared ocular. Cuando ocurre una perforación, el cuerpo extraño ingresa por un lado y sale por el otro lado. Se ingresa por una pared y sale por otra pared. Hace un recorrido dentro del ojo y sale por la otra pared. Por ejemplo, los balines. Cuando yo era residente, un chico que vivía en un asentamiento humano, los quisieron desalojar y tiraron esos balines. Él vino con muchos de esos balines en el ojo y entró por un lado, salió por el otro lado, incluso se quedaron porque estaban en la grasa orbitaria, ¿no? Pero tenía múltiples agujeritos el ojo. El ojo estaba perforado. Y el otro mecanismo es que se penetra el cuerpo extraño, pero en vez de salir, debido a que es tan rápido y pequeño, entra al ojo y se queda dentro del ojo, ¿no? O sea, con retención de cuerpo extraño. Este tipo de trauma hace posible que este paciente pueda tener con más frecuencia una infección, ya que el agente se queda dentro del ojo. Entonces, cuando yo tengo un trauma ocular, yo tengo que mirar al paciente rápidamente, tengo que fijarme si hay dolor, cómo está el ojo rojo, si tiene sangrado en otras partes de la cara, si le molesta la luz, si está mirando doble, porque si es un chico que, por ejemplo, ha tenido un accidente de moto, salió volando de la moto y cayó sobre el pavimento, se golpeó la órbita derecha,
de repente es una fractura de piso de la órbita, y entonces, y a la vez es un trauma ocular, entonces el globo va a estar atrapado por los músculos y el paciente va a ver doble. Entonces, tenemos que valorar el mecanismo del trauma y rápidamente observar al paciente. Tenemos que observar muy rápido al paciente, ¿no? Y tenemos que valorar la agudeza visual. Ahora, doctora, pero no tenemos la cartilla Snellen. Ustedes en toda emergencia y póster y recordando el tamaño de las letras de la cartilla de Snellen pueden valorar la agudeza visual, ¿no? Por último, si no hay nada, ustedes se ponen a 6 metros y le hacen contar dedos al paciente. Y si el paciente cuenta dedos, pueden poner cuenta dedos a mayor de 6 metros, ¿no? Entonces, pero tenemos que valorar la agudeza visual. Tenemos que evaluar las pupilas, con una linterna evaluar cómo está el párpado, el punto, el sistema lagrimal, si la conjuntiva hay una hemorragia extensa o es pequeña, si veo algún tejido que está saliendo morado de alguna parte del ojo, si veo que la córnea está blanca. O sea, con la linterna yo me tengo que poner a observar el ojo, si veo que hay contenido hemático dentro de la cámara anterior, tengo que examinar el ojo, ¿no? Porque dependiendo de la sospecha que yo tenga, voy a darle el tratamiento inicial al paciente. Entonces acá yo les he puesto fotos que tenemos que tener mucho cuidado en estos casos, por ejemplo, pacientes con una quemosis importante, yo a este paciente sospecharía que podría tener un trauma ocular a globo abierto. Paciente que tiene, por ejemplo, una hemorragia extensa o un tejido oscuro debajo de la conjuntiva, yo tendría que sospechar que el globo está abierto. Miren, la cámara plana, estrecha. ¿Por qué va a estar la cámara estrecha? Se ha roto el ojo en algún lugar, se ha salido el humor acuoso y por eso que está plana. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Cuando el esfínter pupilar se ha roto también, porque quiere decir que puede haber algún cuerpo extraño que haya penetrado el ojo. Y, por ejemplo, aquí estoy viendo un cuerpo extraño que está produciendo una catarata traumática en el ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, todos estos casos yo tengo que tener en cuenta para decidir lo que voy a hacer, ¿no? En este paciente, a ver, yo no voy a echarle ninguna gota al ojo, por ejemplo, porque tengo una sospecha de un trauma ocular abierto, ¿no? Le cerraré, le parcharé el ojito suavemente y solicitaré un examen que me descarte que haya un cuerpo extraño, ¿no? O que me evalúe cómo están las paredes del globo ocular. Miren, con una linterna nosotros podemos observar todo, ¿no? Podemos observar, miren, si hay ifema en cámara anterior, si ha habido una diálisis del iris, si ha habido un cuerpo extraño intraocular. Miren, acá hay otro ifema total. Acá vemos una luxación del cristalino hacia la cámara posterior. Miren acá, estamos viendo un cuerpo extraño que está posado en el cristalino, miren. Hay una catarata, sí es verdad, pero ahí también hay un cuerpo extraño. Entonces, todo eso lo vemos con la linterna. El trauma ocular, miren, puede ocasionar hemorragias retinianas. Miren. Puede romper también un trauma intenso el esfínter pupilar. Pero dependiendo del cuerpo al cual el ojo está sometido, yo voy a sospechar. Si, por ejemplo, me dicen, me tiró una pelota de tenis, yo no voy a sospechar que tiene retención de un cuerpo extraño. Pero si de repente me dice que él ha estado, de repente, tapizando su mueble y ha estado eliminando las grampas, yo pueda pensar que de repente pueda tener una retención de cuerpo extraño, ¿no? Porque las grampas son pequeñas. Entonces va a depender del agente, del mecanismo de acción en la cual yo voy a más o menos llegar a mi conclusión acerca del mecanismo del traumatismo ocular. Entonces, tenemos que valorar muy bien, recordar que primero es la vida del paciente, tenemos que estabilizar al paciente, la vía aérea, la vía vascular, y cuando el paciente está totalmente estabilizado, de recién nos vamos al ojo. Yo nunca me voy a olvidar cuando era residente, me llamaban insistentemente al tópico de cirugía para que evalúe un trauma ocular y el paciente estaba ahí tirado en la camilla, que no podía respirar, y todo el mundo estaba esperando que el oftalmólogo venga. Eran los residentes de traumatología, nunca me voy a olvidar, ¿no? Y el paciente estaba que se moría, pero ellos querían que venga el oftalmólogo a ver el ojo, ¿no? Entonces,
Primero tenemos que estabilizar al paciente, ¿no? Y después ya valorar otras estructuras según la importancia del compromiso de vida del paciente. Miren aquí, por ejemplo, un paciente con un trauma ocular penetrante, miren, aquí en la órbita, ¿ok? Entonces, si yo sospecho de una lesión perforante, entonces, o sea, que haya lastimado la pared del ojo, yo tengo que evitar movimientos forzados, no hacer tonometría, no hacer gonioscopía, no deprimir la esclera. Tengo que tener mucho cuidado porque si no, voy a propiciar a que se pueda expulsar algún contenido del ojo. Y el diagnóstico por imagen tiene que ser, si yo sospecho un cuerpo extraño, no va a ser una resonancia, ¿no? Haré una ecografía si es que noto que el ojo tiene buen tono o al menos conservado, o haré una tomografía computarizada de órbitas. El tratamiento de estos pacientes que tienen heridas penetrantes realmente tiene que ser realizar una cirugía rápida, ¿no? Ocluir el ojo, ponerle un protector ocular, no echar nada tópico, mantener al paciente en ayunas, darle su antibiótico sistémico al paciente y realizar el examen de imágenes. Y no olvidar manejo del dolor, que es muy importante para que el paciente esté tranquilo. La otra emergencia que vamos a ver muy frecuente es la abrasión corneal, ¿no? La abrasión corneal tiene como antecedente importante un golpe o un arañazo, ¿no? Miren, acá hemos puesto un jugador, el portero, que alguien levantó la mano y le golpeó el ojo derecho y él ha tenido una abrasión corneal. Entonces el dolor va a ser agudo, va a haber fotofobia, porque se ha dañado el epitelio corneal y entonces las terminaciones nerviosas de la córnea han quedado expuestas, le molesta la luz, va a haber sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, molestias al parpadeo, ya que se ha perdido el epitelio de la córnea. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Este epitelio va a regenerarse. ¿Cómo va a regenerarse? Va a venir del limbo, donde están las empalizadas, van a comenzar a multiplicarse las células y van a comenzar a migrar hacia el centro de la córnea. Entonces, en unas 6 a 8 horas, ese epitelio ya está regenerado. Claro, si es toda la córnea, va a demorar un poco más. Entonces, usualmente nosotros, ¿no? Damos un antibiótico dependiendo, puede ser en un ungüento y parchamos el ojo si es que no tengo sospecha de ninguna infección, ¿no? Pero si yo tengo el antecedente que ha tenido contacto con un objeto potencialmente infectante para ese ojo, definitivamente no le voy a ocluir el ojo, ¿no? Le voy a dejar un antibiótico tópico y un ungüento también, ¿no? Recomendar al paciente que no hay que ponerse los lentes de contacto, que no hay que usar corticoides tópicos. A los pacientes les encanta ir a la farmacia y pedir corticoides tópicos. Sí hay que manejar el dolor. El paciente no puede usar el lente de contacto hasta que cierre toda la herida. Otra patología muy frecuente en emergencia son los cuerpos extraños conjuntivales y corneales, ¿no? Todos los soldadores, ahora los pintores, los cerrajeros, todos pueden tener la presencia de un cuerpo extraño corneal o conjuntival. El cuerpo puede ser metálico, plástico, vegetal. Y usualmente son trabajadores industriales, soldadores, pintores, jardineros que vienen con estos cuadros. Entonces, nosotros tenemos que aplicar anestesia tópica, teñir para ver la profundidad del cuerpo extraño y ver si es superficial o si es profundo. Si es superficial, como este cuerpo extraño que está en la conjuntiva tarsal y que al parpadear produce todo un defecto de arañe sobre la córnea, yo lo puedo retirar con un hisopito y retirar el cuerpo extraño. Pero si es un cuerpo medianamente superficial, con una aguja que la voy a doblar 45 grados, hago como una cucharita y retiro el cuerpo extraño, aplicando antibióticos para evitar la infección. Miren, la lámpara, guantes no nos ponemos, una jeringa estéril, con una aguja estéril, para retirar el cuerpo extraño.
Pero cuando son profundos, muchas veces no lo podemos hacer en el consultorio y tenemos que llevar al paciente al quirófano, ponernos guantes, no cambiarnos totalmente, y igual con una hojita o con una cucharita tratar de retirar todo el cuerpo extraño para que no queden anillos de óxido. Si es un cuerpo extraño conjuntival, entonces podemos eliminarlo con suero salino lavado o con hisopos, como vemos acá. Yo puedo lavarlo o puedo retirarlo con hisopo, previa colocación de anestesia. Esto lo pueden hacer ustedes si a la entrevista ustedes realmente llegan a la conclusión que esto no es un trauma ocular que esté lastimando la esclera, por ejemplo, la pared escleral. Lo retiran. Muy bien, listo. Acabamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctora, doctora, una pequeña pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. En el caso de, ya que es emergencias del ojo más o menos, en caso de tratamiento de las erosiones corneales, y he leído que no se recomienda que se le apliquen anestésicos tópicos en esos casos. ¿Por qué no se debe por qué se debe evitar aplicar anestésicos? O sea, como tratamiento no, pero cuando tú vas a ver al paciente sí, porque tienes que valorar al paciente y el paciente por el dolor no abre el ojo. Entonces tú tienes que echarle una gotita de anestésico y examinarte, mirar bien la profundidad, la extensión de la laceración. Si no, el paciente no va a dejar que lo mires, ¿no? No se recomienda dejarlo como un tratamiento para que el paciente lagrimee, para que no lagrimee, porque el anestésico lo que te hace es quitar la sensibilidad corneal. Eh, la sensibilidad se supone y toda la inervación nerviosa hace que tengamos secreción de sustancias tróficas para que se mantenga la salud del epitelio. Entonces yo no puedo darle como un tratamiento al paciente el anestésico tópico, ¿ya? Lo utilizo como método de diagnóstico, una gota o dos gotas máximos en ese momento, pero después no le voy a recetar para que el paciente esté tranquilo y sin dolor. Le daré un analgésico bioral y le recetaré su ungüento o su antibiótico en gotas dependiendo de la extensión de la laceración que tenga. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas noches, doctora. Tengo una Hola. pregunta respecto a la extracción de estos cuerpos extraños. Estas agujas, bueno, que se doblan 45 grados, ¿no dañan la córnea también? No, usamos agujas de tuberculina, ¿no? Jeringas de tuberculina, que son usualmente agujas número 26. Con la misma tapita nosotros que está estéril lo doblamos ligeramente entre 30 a 45 y a veces la puntita la hacemos así, para que quede como una cucharita, así. Entonces, echamos anestesia tópico, le decimos a la técnica que nos ayude a elevar el párpado y agarramos y como una cucharita limpiamos y eliminamos el óxido que está enterrado en la parte de la superficie anterior de la córnea, ¿no? Lo tenemos que retirar porque si no lo retiramos, eso la córnea lo va a incluir dentro de su estroma, ¿no? Y queda ahí un leucoma con el tejido, con el metal incluido ahí en la córnea, ¿no? Cuando yo le reúno, yo dije, uy, Dios mío, o sea, no podía sacar un cuerpo extraño, pero de ahí ya uno se vuelve un experto con tantos cuerpos extraños, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que al principio, como uno no tiene al principio mucha habilidad en la exactitud de los movimientos finos, aprendí a hacerlo con una aguja un poco más gruesa, con la aguja 23, con la aguja, con la 21,
porque la cucharita, o sea, eso es lo que yo doblaba así la puntita, me salía mejor, se veía una cucharita. Entonces como que uno se acercaba a la córnea y como que no tenía miedo de punzarlo, ¿no? Porque definitivamente una aguja 26, 25, la aguja es bien delgadita y uno sí tiene que tener un movimiento más fino para limpiar, ¿no? Cuando el objeto es más grande, tú lo puedes manipular mejor, pero conforme uno se va entrenando, pues cada vez ya puede manejar la aguja más finita, ¿no? Muchas ¿Sí? gracias, doctora. Nada. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ese es un tema, la verdad, sencillo y bonito, ¿ya? Yo este tema lo preparé pensando cuando yo era residente de primer año y todo lo que veía en la emergencia. Entonces, lo que no deben de olvidar es que al paciente con trauma ocular hay que calmarle el dolor, ¿no? No asustarlo al paciente tampoco, ¿no? Ya está bastante asustado por todo lo que le ha pasado. Tenemos que calmar el dolor, aplicarle su antitetánica, darle su antibiótico profiláctico. Si es que sospechamos de un trauma ocular abierto, ocluir el ojo, colocar un parche muy suave, no compresivo. Por más que yo vea algún sangradito por acá, no tengo que comprimir el ojo, solamente ocluir, ¿no? Y llamar al oftalmólogo inmediatamente, ¿no? De repente hasta pueden ir avanzando con un ataque de órbitas sin contraste, ya que la grasa orbitaria da el contraste, para que cuando venga el oftalmólogo valore si hay una ruptura de la pared del globo ocular, ¿no? Si es un trauma ocular contuso, es mucho más sencillo, ¿no? Ya no hay miedo de lastimar o producir una mayor lesión del ojo, ¿no? Ya de repente no pronde la vacuna antitetánica, pero sí calmo el dolor, no le pongo probablemente antibiótico endovenoso, no calmo el dolor y espero que venga el oftalmólogo, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay sitios que ustedes no van a tener un oftalmólogo, ¿no? Cuando yo hice mi serum, me acuerdo que lo hice, si bien lo hice en Lima, lo hice en la Sierra de Lima, en Vitis, que está eh, que está arriba de Lima, pasando Yauyos por Huancaya, no sé si alguien habrá ido por allá a hacer turismo, y ahí pasaba el carro una vez a la semana, ¿no? Y a 2 horas en carro de la carretera y a 6 horas caminando. Entonces, yo no podía darme el lujo de estar refiriendo a los pacientes, entonces los pacientes se caían del caballo, los golpeaba el burro, se caían de la moto, entonces tenía que yo estar mirando a los pacientes ante una sospecha, mirándolos todos los días, ¿no? Y manejando los traumas ocular contusos, porque no tenía opción de transferir a los pacientes, ¿no? Igual que los glaucomas agudos, que es una emergencia oftalmológica. Pero los traumas ocular abiertos sí tenía que darle todas las básicas para que puedan ser transferidos. Y nunca se olviden de valorar la agudeza visual antes de transferir al paciente, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos.